Y dentro de esos vitales, una de las cosas que entendí que lo pones muy importancia dentro de tu vida es el servicio. Y dentro de la iglesia tenemos muchas oportunidades de servicio. Entiendo que a lo largo de tu vida debes haber tenido muchas oportunidades de poder servir en diversos llamamientos. ¿Cuál de estos llamamientos tú recuerdas con cariño y dices, este me ayudó a llegar a lo que quería, logré lo que quería incentivar, logré lo que quería ayudar a las personas con el servicio que llegué, con la oportunidad de poder enseñarles el evangelio? ¿Cuál llamamiento marcó entre todos los que tienes tu vida? El llamamiento, antes de contestarte esto, estoy viendo aquí que la batería de la laptop está ya en sus últimas. Entonces, te contesto esto y seguimos, pero en cualquier momento esto muere y no tengo el cargador porque estoy en el carro. Entonces no tengo el cargador aquí. Pero bueno, vamos a tratar de sacarle el máximo provecho a esto. Mira, el llamamiento que yo más recuerdo con cariño es el de obispo. El haber sido obispo para mí fue, mira, no lo he olvidado. Siento que fue hace poquito, siento que hubiera sido el año pasado, y eso fue en el año 2000, hace 25 años, y todavía lo recuerdo con mucho cariño. Y si hay un llamamiento que yo sería feliz nuevamente sirviendo, sería ese. El de obispo para mí fue el que me marcó completamente mi vida. Dentro de esa parte de ser obispo, entiendo que pues generalmente los obispos trabajan mucho con estos jóvenes, y a esos a los que tú pues pudiste incentivar y motivar. Cuando tú ayudabas a estos jóvenes y a estas personas, ¿en qué te concentrabas en que ellos puedan entender? La doctrina de la expiación de Cristo. Una de las cosas que a mí y a muchos miembros de la iglesia ha transformado es entender el propósito de la expiación de Cristo. Cuando yo entiendo por qué Cristo padeció lo que padeció, muchas cosas cambian dentro de mí. Alma dijo en Alma 35, 34, que la palabra tenía más propensión a cambiar el comportamiento de la gente que la espada o cualquier otra cosa que le hubiera acontecido. Es porque la doctrina tiene el poder para transformar el corazón de la gente, en especial la doctrina de la expiación de Cristo. Eso fue lo que yo me enfoqué. Yo tenía 23 años, apenas 23 años cuando me llamaron obispo, era muy joven. No tenía ni un año de haber llegado de la misión cuando me llamaron obispo. Entonces fue una experiencia muy, muy rara, en el sentido de que yo decía, ¿por qué yo? Había como 7 hermanos en el barrio, pobres, sumos sacerdotes con sus esposas y todo, y yo decía, ¿por qué yo? O sea, ¿por qué a mí? ¿Por qué el Señor me llamó a mí cuando hay otros hombres más calificados para hacer este trabajo? Y me llamó a mí, pero fue como a Samuel, como a David, que eran jovencitos niños que el Señor llamó sin tener la calificación, y gente hablando y diciendo, ay, ¿cómo van a llamar a Jonathan? Son muchachetos. Pero bueno, no fui yo. Yo no llené papeles ni le dije a la iglesia, ya, yo aquí estoy. No candidato. No, exacto. Que votó por mí. Nada de eso. El Señor me llamó. Señor. Entonces, para mí, pero yo creo que la persona más impactada por el llamamiento fui yo. Fue el que más aprendió de todo esto. Me gustó trabajar con los jóvenes, hacía muchos campamentos con los hombres jóvenes, con las hombres y mujeres jóvenes. Hacíamos mucho trabajo de servicio, hacíamos mucho trabajo de ir a la casa de las hermanas. Había mucha viuda en el barrio, teníamos muchas viudas, y yo iba con los jóvenes a arreglar la casa, a pintarles la casa, a recogerles la basura, el patio. Venezuela era pues zona tropical, las matas de mango, caen las hojas, entonces llenan el patio, ir a recoger todas esas hojas, y todo eso pues lo hacíamos, y era muy bonito, de verdad que era muy bonito hacer todo eso. Y ahora o mejor dicho, nosotros tenemos la oportunidad de escucharte a través de tu canal de YouTube. Y entiendo que muchas de estas cosas que tú tuviste como aprendizaje dentro de la Iglesia de Jesucristo y formación, tú las compartes, pues vinculándolos con toda esta parte empresarial y mental. Así es. ¿Qué nomás recibimos de ti en ese canal, Jonathan? Bueno, allí en ese canal, la persona que se conecte y que se suscriba va a encontrar mucho contenido relacionado con desarrollo personal, toda la parte que el ser humano que está en una búsqueda constante, consciente y sincera, honesta, genuina, de desarrollarse, de cambiar internamente, va a encontrar aquí mucha información relevante para ello. Liderazgo, todo lo que tenga que ver con el liderazgo hacia otras personas, hacia liderazgo, comenzando con el liderazgo personal. Yo manejo un concepto que es el liderazgo triuno. Yo manejo una pirámide con 3 niveles. Abajo dice liderazgo personal,
después dice liderazgo familiar o social, y el último es el liderazgo público. Muchas veces queremos brincar al liderazgo público sin haber pasado o dominado los dos liderazgos anteriores. Y la pregunta que yo le hago cuando hago un seminario ante muchas personas, lo primero que yo les pregunto, una de las cosas que yo les pregunto al hablar de liderazgo personal es, ¿quién eres tú cuando estás en el baño? Y todos se ríen, todos se echan a reír, ja, ja, ja. No, te estoy hablando en serio. ¿Quién eres tú cuando estás en el baño? Que nadie te ve. ¿Quién eres tú? ¿Qué hay en tu mente? ¿Qué deseos hay en tu corazón? ¿Qué pensamientos hay en tu cabeza? ¿Qué te dices a ti mismo cuando estás en el baño sin que nadie te vea? Y ahí la gente queda como, se les quita la risa y quedan pensativos. Y les digo, ahora escribe lo que hay sinceramente, y si te da pena, pues que tapa así como en el colegio que tapabas para que no te copiaran el examen, tápalo así para que nadie te vea si te da pena lo que tú piensas en el baño. Y si te da pena lo que tú haces cuando estás en el baño, entonces hay cosas que tienes que revisarte. Eso es un tema de liderazgo personal. ¿Cómo te lideras a ti mismo? Porque tú no puedes pasar a liderar a alguien más si tú no puedes liderarte a ti mismo, si no puedes controlar tus emociones, tus deseos, tus pensamientos. Y eso es algo que viene en las Escrituras. Ya en Mosía 4 lo dice. Cuidad vuestros pensamientos, vuestros deseos, vuestras palabras, porque vuestros pensamientos os condenarán, sí, vuestras palabras os condenarán, y en esa condición no os atreveréis a mirar a Dios, sino que os daréis por felices si las rocas, las piedras cayeran sobre ti y os ocultaran de su presencia. Entonces, nosotros necesitamos liderarnos a nosotros mismos, y esa es la base de todo. El liderazgo personal, eso es una de las cosas que yo manejo allí. También hablo de gestión organizacional, son 25 años de carrera. Entonces hablo mucho de trabajo de equipos, cómo lidiar con gente tóxica en el trabajo, jefes tóxicos, cómo lograr escalar dentro de la escala corporativa dentro de una organización, cómo ser más productivo, todo ese tipo de cosas. También hablo de la familia, hablo mucho de la familia, hablo mucho de la parte espiritual. Entonces yo estoy siempre lanzando cosas del evangelio en mi canal. Hay lives completos donde hablo de Dios, hablo de cómo relacionarse con Dios. Y por supuesto, yo no puedo entrar con mi verdad allí y decirle a la gente, Dios es así. Y tú tienes que creer en mi Dios, ¿no? Yo le digo a la gente, no, conéctate con tu Dios, el que sea, Jehová, Jesucristo, Dios, Alá, Mahoma, el que tú quieras, el universo, la naturaleza, la Pachamama, el que tú quieras, el que Dios que tú adores, pero conéctate con ese Dios y trata de buscar un centro con él y trata de buscar la paz interior que tú necesitas buscar. Eso es lo que yo le digo a la gente. Pero les hablo de mi Dios, ¿no? El Dios en el cual yo creo, el Dios de carne y hueso, que fuimos creados a su imagen y semejanza, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, y el que conecta con eso, pues conecta, me pregunta, y he tenido oportunidad de enviarle mensajes a mucha gente que me escriben en privado, me dicen, háblame un poco de eso que hablaste en el live, me dijiste que Dios tiene un cuerpo de carne y hueso, ¿cómo es eso? Nunca había pensado en Dios así. Háblame un poco más de eso. Entonces, muy padre eso, porque me da la oportunidad de hablarle un poco a la gente del evangelio. Hay gente que está en España, gente que está en Chile, gente que está en Estados Unidos, me pregunta, y para mí es muy bonito poder compartir el evangelio de esa manera con la gente, ¿no? Sin tener que imponerles mi verdad, sino les comparto mi testimonio de una forma pues muy profesional, muy gerencial, muy conectada con los temas que yo manejo, y hay personas que se conectan con ello y preguntan, ¿no? Entonces siempre para mí el evangelio va a ser la base de todo, lo que hago y la forma de conectar con los demás. Y entiendo que con esta base que tú nos dices de liderazgo, que la iglesia pues te ha ayudado para que tú puedas seguir desarrollando día a día con el cumplimiento de esos llamamientos que has tenido. Tú llegaste a escribir un libro que se llama Puntos ciegos más frecuentes en el network marketing y las ventas. Así es. Los líderes deberíamos leer un poco de ese libro para encontrar ¿qué? Para encontrar lo que no se debe hacer en los negocios. La mayoría de los libros te dice qué debes hacer, pero muchos libros no te dicen qué es lo que no debes hacer. Mi libro lo que busca es compartir 25 años de experiencia viendo a la gente meter la pata una y otra vez, pisar minas en el camino que le han volado las piernas, que yo he visto desde mi postura como directivo de corporaciones, y que yo digo, caray, esta persona cometió este error, y más adelante veo, oye, esta otra persona cometió el mismo error, y esta otra también, oye, hay que hablar de eso porque la gente lo está haciendo, y esos son los puntos ciegos, son las cosas que no podemos ver por nosotros mismos, y que yo trato de compartir mi visión particular
de lo que estoy viendo a la hora de hacer negocio. Entonces ahí hablo de la importancia de comenzar con un propósito a la hora de hacer un negocio, de creer en lo que estás haciendo, porque mucha gente arranca sin creer en lo que está haciendo, de poder controlar los números, de poder enfocarse en la productividad, de muchas cosas, del ego, de la falsedad, de tratar de proyectar una imagen que no es real de ti para atraer gente. Entonces hablo de que atraes a la gente incorrecta, porque estás atrayendo a la gente a un avatar que no eres tú. Entonces conectas con la gente que no es, y eso trae problemas más adelante. Entonces el libro lo que busca es ayudar a cualquier persona que quiera emprender un negocio a establecer pilares mucho más firmes para que no cometa muchos errores que los emprendedores por lo general cometen por desconocimiento. Sí, y eso es lo que nos lleva de pronto a cometer fallas garrafales, a veces que nos dejan hasta desfinanciados, y de pronto ya no tenemos los ánimos de poder seguir emprendiendo, de poder crecer y animarnos a poner esos negocios o ese pequeño emprendimiento que queremos hacerlo, pues porque hemos tenido malas experiencias. Tú tienes la oportunidad por tu trabajo de viajar mucho, entiendo, por diferentes países. Cuando tú viajas por estos países, ¿cómo ves el desarrollo de la iglesia a nivel mundial? Es diferente, depende de donde tú vayas. Dentro de la misma Latinoamérica, tú ves que los santos viven el evangelio, el mismo evangelio, pero en algunos lugares hay un nivel de conversión bárbaro, como por ejemplo en México y en Perú. México y Perú son dos países donde he visto que las personas tienen no una convicción, sino una conversión mucho más profunda de lo que pudieran tener los santos en Colombia. En Venezuela ha habido una transformación, tal vez por la situación que hay. La gente se ha volcado mucho hacia el Señor, y el nivel de conversión de los santos en Venezuela se ha incrementado enormemente. Pero tú vas a España y tú visitas a los miembros y te das cuenta que tienen en su casa, todavía tienen sus garrafas de vino y se preparan su café, y pues lo toman normal. O sea, ellos te invitan a almorzar, te hacen su carne y sirven su copa de vino, y es normal. O sea, es normal. No todo el mundo, ojo, no todo el mundo. Hay miembros que sí la tienen clara y pues entienden las leyes del evangelio, pero hay otros que viven el evangelio a su manera. Entonces los niveles de conversión, Italia es igual. Los miembros de la iglesia son hermosos, son hermosos, son santos que se desviven por atenderte, y ya vengo, y salen a la terraza, y cuando tú lo vas a buscar se están fumando su cigarrillo. Entonces, pero van a la iglesia y sirven su llamamiento, administran, toman su santa cena y pues se esfuerzan en todo. Y yo aprendí, por eso digo que viajar es importante, porque yo no puedo juzgarlos a ellos, yo no puedo juzgar a una persona porque se tome una copa de vino, yo no puedo juzgar a una persona porque se fume un cigarrillo, porque ese es su demonio. ¿Cuál es mi demonio? ¿Cuál es mi debilidad? ¿Cuál es la parte en la que cuál es mi viga en el ojo? ¿Cuál es mi viga en el ojo? Esa es la parte que yo tengo que ver. Yo aprendí eso al viajar, aprendí eso. Pues otra vez, en México, cuando vivimos en México, hermano, la conversión de los santos es impresionante. Es impresionante. Todo al pie de la letra, y aman al Señor. Y en España también amaban al Señor los santos, pero tenían esas debilidades. Entonces, ¿cuál es mi trabajo como santo en los últimos días? Primero, trabajar en mí. Yo no puedo estar viendo para afuera. Tengo que enfocarme en mí. ¿Qué es lo que yo tengo que mejorar? Y a través de mi ejemplo es que yo voy a ayudar a otras personas. No a través de mis palabras, ni a través de señalar aquí con mi dedito. No es que tú estás rompiendo la palabra de sabiduría. No, yo no puedo hacer eso. Ese no es mi trabajo. Ni siquiera si yo fuera obispo, tampoco es mi trabajo darle con el bastoncito en la cabeza de que tú no estás haciendo. No, mi trabajo como juez de Israel es ayudarle a la persona a discernir entre el bien y el mal, y darle la luz de Cristo, la doctrina verdadera, para que él pueda tomar decisiones. Y a la hora de una falta grave, pues ahí viene mi trabajo como juez, misericordia, justicia, y pues un concilio de amor, consejo de amor, a ver cómo hacemos para que tú puedas trabajar todas estas cosas graves que has hecho. Pero sí es importante, eso es lo que yo he aprendido, es amar a los santos sin importar quiénes sean, sin importar lo que hagan, sin juzgarlos, sino verlos como los vería el Salvador, verlos con los ojos que los vería el Salvador, y ayudarlos, servirlos, trabajar con ellos, y ser tú la luz. Si tú sientes que el otro necesita ayuda, pues simplemente sé tú la luz, sé tú portador de la luz, mejor dicho, porque la luz es Cristo, ¿no? Y nosotros simplemente somos portadores de la luz. Tratemos de ser lo mejor que podamos, y sin juzgar y sin señalar a nadie.
Y ahora que estamos conociendo un poco más de ti, que has podido tener la oportunidad de viajar, entiendo que tú también manejas algunos idiomas. ¿Cómo ha sido esa oportunidad de poder manejar esos idiomas y la oportunidad que eso te da para llegar a esos miembros de la iglesia y a esas personas que quieres servir? Mira, como te digo, los idiomas son una forma en la cual tú puedes mantener tu desarrollo cognitivo al máximo y evitar el Alzheimer. Si tú quieres evitar que te caiga Alzheimer, no comas azúcar, 1, y 2, aprende, mantén tu mente siempre trabajando. Entonces los idiomas van desbloqueando segmentos de tu cerebro que te dan una capacidad cognitiva, te ayudan a desarrollar una mayor capacidad cognitiva. En mi caso, pues el inglés desde muy muchacho, desde la misión, lo comencé a trabajar, me sirvió a nivel laboral. Después cuando me trasladaron a Europa para trabajar, me di en la necesidad de aprender italiano y portugués. Bueno, ya hablaba portugués cuando trabajé en Brasil. Cuando trabajé en Brasil tuve que aprender portugués por la empresa en la que yo trabajaba. Pero los idiomas no son como montar bicicleta, que nunca se olvidan. Los idiomas se olvidan si tú no los practicas. Entonces, en el año 2017 aprendí a hablar portugués, pero yo en 2022 que me fui para Europa, y cuando intenté hablar portugués, primero el portugués de Portugal es un poco diferente. Sí se entiende, pues se comprende bien, pero el acento es diferente, usan algunas palabras diferentes. Entonces me costó un poco al principio afinar el oído hasta que por fin aprendí. Entonces empecé a hablar otra vez una mezcla entre portugués de Portugal y portugués de Brasil. Entonces fue una cosa interesante allí. Y me tocó aprender a hablar italiano porque atendía a la gente de Italia. Entonces esto fue una oportunidad para mí de crecimiento personal enorme y de poder comunicarme, y es fantástico porque yo veo, o sea, yo me siento a hablar con alguien de Italia y cuando yo me salgo de la conversación y trato de mirarme a mí mismo en el contexto en el que me encuentro, digo, impresionante que yo pueda hablar con esta persona de Italia y escucharle, entenderle su propia lengua. Y lo mismo cuando hablo con alguien en portugués, me fascina, o sea, me siento muy feliz de eso. Y siento que todo eso es un don, no es algo mío, sino que es algo que el Señor me dio. Es algo que el Señor me dio y que lo puedo utilizar para poder también predicar el Evangelio. Entonces, las conversaciones que se dan, tuve la oportunidad de expresar mi testimonio a un socio italiano mío. Estuvimos en Dallas, Texas, el año pasado. Íbamos manejando, íbamos a ir a comer, y el restaurante nos quedaba un poquito lejos y yo iba manejando la camioneta y comencé a hablarle, él me preguntó pues de mi familia, de mí, yo le empecé a hablar y le empecé a hablar de la iglesia y le expresé mi testimonio en italiano. Y sentí el espíritu, Freddy, como jamás lo había sentido. El poder expresarle mi testimonio en otro idioma. Yo lo he expresado en inglés, pero nunca lo había expresado en italiano. Y cuando terminé, él solamente me miró y dijo, wow, sentí algo muy especial con lo que me acabas de decir. Él se llama Marco Cairo. Él es de Milán, vive en Milán. Y es un hombre impresionante, casado, con hijos. Y es un hombre muy honesto, y yo creo que es un, como decían antes, un mormón seco. Es un hombre que vive el evangelio sin saberlo. Entonces para él fue muy impresionante, y con él estoy trabajando, ¿no? Para llevarlo al evangelio. Pero es una bendición. Lo que te quiero decir es que todos podemos encontrar nuestros talentos y desarrollarlos. Para algunos puede ser los idiomas, para otros puede ser la música, para otros puede ser la escritura, pero todos esos talentos con los cuales el Señor nos bendice necesitamos enfocarlos hacia la construcción de Sion, donde quiera que nos encontremos. Gracias, Jonathan. Y de verdad, recibimos este relato de lo que tú nos dices de tus idiomas como un ejemplo para nuestras vidas, y espero que todos los jóvenes que escuchen puedan recibirlo como ese ejemplo de que podemos desarrollar esos dones. De todo lo que tú conoces del Evangelio, los eventos históricos que has venido estudiando hace mucho tiempo, si tuviéramos un momentito de que tenemos esta parte de una máquina del tiempo y tú quisieras viajar a un evento histórico del Evangelio donde te hubiese gustado participar, ¿en dónde te hubiese gustado estar? El camino pionero. Esa es la parte que yo siempre he querido estar. Yo admiro, después de Jesucristo y José Smith, a los personajes que yo más admiro, respeto, casi que venero, es a los pioneros. Sin ellos, nada existiera. Ellos fueron los precursores de todo lo que hoy tenemos como iglesia, de todas las partes que
que conocemos de la estructura de la iglesia como tal. Si tú me dices, si el Señor me diera la oportunidad, pues me iría a esa época y estaría con ellos en esa travesía, porque para mí el respeto hacia ellos es grandísimo. Esa es la parte que me gustaría. Claro, me llevaría un traje antivirus, antiepidémico, porque no sabemos qué virus puedo llevar yo allá y qué virus hay allá que me pueden matar a mí. Yo puedo llevar un virus y exterminar a todos los pioneros antes de que lleguen a Salt Lake City. Eso es uno de los problemas del viaje en el tiempo, que a veces nosotros fantaseamos con el tema sin ver la realidad de ello. Y sí, ¿no? A veces digo, no, me gustaría ir a la época de Jesucristo. Si tú llegas allá con tus virus, que para ti son normales, y se los das a alguno allá, epidemia, y se acabó la humanidad. Claro. Bueno, mira, te quería, con el tema de los idiomas, Freddy, quiero decirte, o sea, no que quiero aquí fanfarronear ni nada, pero quiero que quede claro que sí, pues sí ha sido para mí una herramienta. Entonces quiero decirte algunas frases en los distintos idiomas, ¿no? Para que pueda haber una claridad en ello. Entonces, first of all, the first second language that I learned was English, which has been a really helpful tool for my profession and my professional growth. Avere imparato a parlare l'italiano è stata una ferramenta molto importante per lo sviluppo della mia professione e del mio crescimento nella professione della vendita e di tutto lo che io faccio. Eu posso falar em português também, é uma das coisas que desfruto mais. O meu português que eu aprendi, que tenho aprendido, é um português do Brasil, mas pero quando eu falo algumas vezes mixto as línguas na minha mente, porque o italiano e o português são muito similares. Por isso algumas vezes é muito difícil diferenciar ambas línguas. Entonces te lo comparto, Freddy, para que no quede duda en la gente acerca de los idiomas. Y bueno, volviendo al tema del viaje en el tiempo, sí, siento mucha admiración por los pioneros. Esta mañana releí la clase que nos toca mañana en el que la que seleccionamos fue la de la expiación del elder Cook, de la conferencia pasada, y habla mucho de los pioneros y me conmoví muchísimo. Cuando yo cada vez que leo los pioneros me conmuevo mucho, porque me imagino esa travesía y la fe de esta gente en llegar hasta donde quisieron llegar. Es un gran ejemplo para nosotros, que hoy la tenemos todo fácil, Freddy. Nosotros la tenemos toda fácil. Los templos están a la vuelta de la esquina casi. Para muchos, la iglesia está establecida, hay manuales. Lo único que tenemos que hacer es obedecer lo que el Señor nos pide. Eso es todo lo que tenemos que hacer. No hay que construir caminos, no hay que construir templos, no hay que construir capillas, no hay que construir nada. Solamente vivir el evangelio. Es muy sencillo hacerlo hoy. Tenemos otras dificultades. No son caminos de 3,000 kilómetros. Tal vez sean las redes sociales, las tentaciones que vemos. Son cosas, obstáculos distintos los que enfrentamos nosotros a los que enfrentaron ellos. Pero la tenemos mucho más fácil que ellos para poder cumplir los mandamientos. Y a veces esos son los desafíos que tenemos, ¿no? Tenemos tan fácil las cosas, tan cerca a nosotros, y no las aprovechamos y desperdiciamos toda esa oportunidad que tenemos ahora. Mira, Jonathan, sé muchas veces en mi vida me manejo de que tengo alguna frase que recuerdo en mi vida y digo, me debo manejar de acuerdo a esta frase. Sé que esto me ayuda como inspiración. Entiendo que por tu formación tú debes tener muchas de esas frases, tanto de miembros de la iglesia, de líderes de la iglesia, como también de buenas personas que han dado frases que nos ayudan a que nuestra vida pueda ser manejada, que nuestra vida pueda tener un rumbo y no tener esa carrera que tú decías interminable, sin destino. Jonathan, cuéntanos alguna frase con la que tú te manejas, si es de un líder de la iglesia con la que tú dices, esta es la que en mi vida pone prioridad y me ayuda a tener un rumbo en ciertas cosas. Te voy a compartir dos frases, una del presidente Kimball, que guía mi vida profesional, y una de Mahatma Gandhi, que guía mi visión de lo que quiero ser. La del presidente Kimball dice que el estar continuamente ocupado no te cree la ilusión de que estás siendo productivo. Esa frase para mí es contundente, está como una frase titular
en una de las páginas de mi libro, en el capítulo 7, esa es la que abre el capítulo 7, es la frase de apertura del capítulo 7, que el estar continuamente ocupado no te cree la ilusión de que estás siendo productivo. Y la frase que orienta mis decisiones es de Mahatma Gandhi, que dice: sé tú el cambio que quieres ver en el mundo. Sé tú el cambio que quieres ver en el mundo. Y eso me lleva a la frase, a mi propósito, que es cambiar el mundo una persona a la vez, comenzando conmigo mismo. Ese es mi objetivo de vida. Mi propósito de vida es cambiar el mundo una persona a la vez, comenzando conmigo mismo. Eso me recuerda que yo tengo que trabajar en mí. Continuamente tengo que estar trabajando en mí. Si es que yo no puedo pretender cambiar a mi esposa cuando yo todavía no he hecho el cambio en mí. Yo tengo que cambiar yo para que ella pueda sentirse inspirada a cambiar por ella misma. Yo puedo generar el cambio en otros cuando yo cambio yo e inspiro a los demás a hacer un cambio, sin forzar a la gente a cambiar. Muy claras esas frases, Jonathan, y nos ayuda muchísimo para que podamos tener en cuenta, y muchos de nosotros pues de pronto la tomemos hasta como base para nuestra vida. Hoy en día la iglesia está poniendo mucha importancia en la generación creciente, en los niños y en los jóvenes. ¿Tu consejo cuál sería para estos niños y jóvenes para que aprovechen esas oportunidades que tú dices están fáciles, pero no las están accediendo? ¿Cuál es ese consejo para estos niños y jóvenes el día de hoy de parte de ti, Jonathan? El consejo es: háganle caso a sus padres y háganle caso a los líderes de la iglesia. Hoy día la juventud está creciendo con mucha confusión. Hay mucha confusión afuera en el mundo y muchos jóvenes no están entendiendo claramente su identidad ante el Señor, ante la sociedad. Hay mucha confusión, especialmente en el mundo, acerca de la identidad del hombre y de la mujer. Y eso está distorsionando por completo el concepto de familia, y al distorsionar el concepto de familia, pues se distorsiona el concepto sociedad. Las personas aprenden lo que no deben aprender y se comienza a diluir todo el plan de salvación. Los jóvenes y los niños hoy día necesitan escuchar a sus padres, miembros de la iglesia, escuchar a los líderes, que son líderes firmes en el evangelio, y poder recibir de ellos el consejo que se requiere para poder crecer como jóvenes, ¿no? Escuchar los consejos de los líderes. Y una de las cosas es busquen siempre más. Tengan pensamiento crítico. Tengan pensamiento crítico. Es importante que los jóvenes tengan pensamiento crítico. Esto no significa cuestionar absolutamente todo lo que se refiere al evangelio, sino cuestionar la vida en general. Todo lo que llega a nosotros no podemos tragarlo entero. El mundo siempre nos va a querer tirar la papa entera y yo tengo que decidir si la mastico o no la dejo entrar ni siquiera a la boca. Yo necesito tener un poco de pensamiento crítico ante las doctrinas del mundo. Incluso dentro de la iglesia, a veces yo necesito, por eso es que Moroni nos dice: preguntad a Dios si estas cosas son verdaderas. Cuando Moroni 10, del 3 al 5, yo leo: y cuando recibáis estas cosas, quisiera exhortaros a que preguntéis a Dios en el nombre de Cristo si no son verdaderas estas cosas. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa eso? Significa cuestiónenlo y pregúntenle a Dios si esto es verdadero o no. Entonces eso a mí me permite obtener un testimonio claro de lo que es el evangelio. Y una vez que yo recibo un testimonio, pues ya no cuestiono nada, pues ya el Señor me lo dijo, ya no tengo nada que cuestionar. Qué grandiosa oportunidad que tuvimos de escuchar las palabras de Jonathan Santa Cruz. Le agradecemos mucho el tiempo que nos dedicó. Estoy seguro que a muchos de nosotros nos dejó grandes enseñanzas que podemos aplicarlas día a día. Nos veremos en una próxima oportunidad, aquí en Interview, conectando al mundo desde el centro, en su radio Abinadí, su radio online, y a través del canal de YouTube Evidencia Sin Fronteras. Hasta una nueva oportunidad.